Conversaciones con Liber, la última publicación de Asier Aparicio, palentino, ya lo saben, reconocido más allá de nuestras fronteras, con premios y con una extensa colección de títulos, y nos acompaña aquí, lo primero de todo, muy buenas, bienvenido Asier. Muy buenas, encantado de volver. Nos acompaña porque viene a hablarnos no solo de la publicación, sino de su presentación en la Sociedad Palentina. Aunque venimos de un largo periplo también, pero este viernes la librería Ateneo acoge la presentación de este libro. Bueno, donde mejor que presentar el libro que en una librería o en una biblioteca, que podría ser el caso también, en este caso en la librería Ateneo. Sí, además es un libro pues que se puede leer con un cafetito, muy a gusto, ahí en la librería Ateneo, que te le ponen. Y bueno, es un libro de libros. Realmente, si queréis nos metemos más con el tema, ¿no? Conversaciones con Liber es un libro que habla de toda la historia de la literatura universal y lo hace de un modo muy ameno, porque lo hace mediante un diálogo. Liber es algo así como un profesor, un maestro, alguien que entiende de literatura, y al principio pues se encuentra con un alumno o alguien que no conoce la literatura y además es muy reacio a ella, ¿no? Porque le dice, qué rollo, pero que yo no quiero hablar de esto, que no sé qué. Y entonces él empieza a contar historias desde los griegos, ¿no? Se lo actualiza mucho todo lo que le va contando y hace un recorrido por toda la literatura hasta nuestros días. Y viene a ser un poquito pues aquella idea que leímos hace 30 años ya por lo menos de Los mundos de Sofía, que era un libro que por medio de un diálogo también pues entendíamos mejor la filosofía. Pues yo pretendo acercar a todo el mundo la literatura de un modo muy sencillo, con un diálogo. Claro, no olvidemos que gran parte del cine que puede atraer más a los jóvenes está inspirado en el fondo en la literatura, incluso en la literatura más antigua, ¿no? Sí. No olvidemos que desde la Odisea o desde la Ilíada ya está todo hecho. Sí, no, alguien, ¿no? Así es. Además, efectivamente, en este libro, como es un libro dirigido, a ver, yo digo que es para todos los públicos porque lo es realmente, a todo el que le guste la literatura, quiera conocer lecturas nuevas, aunque sean viejas, que desconocemos mucho, ¿no? Muchísimo. Pero sí que es verdad que se gestó desde la clase. Yo, como profesor de literatura universal, que llevo 5 añitos con la asignatura, pues he ido elaborando unos apuntes amenos, y estos son Conversaciones con Liber, lo leemos en clase con los chavales de primero de bachillerato. Y entonces, bueno, a lo largo del libro se van haciendo muchas referencias, como tú dices, Nacho, al cine también, ¿no? Porque ellos son más visuales, ¿no? Y en general todos nos estamos volviendo más visuales, ¿no? Sí, ellos son una generación, iba a decir audiovisual, Sí. y muy conectada a las redes, Sí, ¿no? totalmente. Digital nativa, ¿no? Que Sí. Nosotros ya éramos bastante, hasta cierto punto, ¿no? Veíamos mucho la tele, vamos a entender. Sí, también. Y veíamos sí. mucho cine, o sea, cine. ya entendíamos ese mensaje y sobre todo ese tipo de plataformas, ¿no? O de medio para acceder a historias que, vuelvo a repetir, que en el fondo son las de la literatura, solo que actualizadas en unos casos, vestidas de otra forma. Es que hasta Marvel es totalmente. Mira, clásica. lo menciono en el libro, ¿eh? Empiezo hablándoles un poco, cuando hablo de los héroes griegos, también les menciono los héroes de ahora, ¿no? La mitología nuestra, y hablo de Marvel, de DC. Y es cierto lo que dices, Nacho, al final ellos conectan mejor porque a lo mejor han visto tal película, les encantó y, como bien dices, está basado en un clásico, ¿no? Y claro, las historias están contadas desde hace siglos, ¿no? ¿Ellos los han reconocido más desde el cine o desde el lenguaje audiovisual? Pues adelante. Yo no estoy en contra, ¿eh? Creo que es un buen comienzo para la literatura también, ver cine. En este libro se hacen muchas conexiones con eso. ¿Por qué? Pues porque en mi caso fue así también. Después de ver una película es cuando dije, quiero leerme la novela, ¿no? Y bueno, así... Bueno, sí. yo conozco gente que tras ver El Señor de los Anillos, la primera, dijo, como que me tengo que esperar 2 años para la siguiente y 4 o 5 hasta... Leyó El Señor de los Anillos, a raíz de eso leyó El Hobbit, que por otra parte era mucho más fácil, y se metió de lleno en la literatura fantástica, ¿no? Y ahora es ávido lector. Claro, así es. Yo creo que es un acercamiento muy válido, igual que los podcasts. Yo tampoco tengo nada en contra de los podcasts literarios, en el sentido de que te meten las ganas exactamente, de leer ¿no? muchas veces Puede ser un acceso, ¿no? a la literatura. Por supuesto, pasado eso, ¿no? Pues yo creo que sí que hay que dar un paso más y decir, ahora me enfrento yo con un libro y no pasa nada por tener un libro con su olor, con su matiz en las manos, ¿no? Entonces sí, es cierto, cualquier acercamiento a la literatura es válido y yo es lo que pretendo con este libro también, ¿no? Claro, es muy importante lo que ha comentado, ¿no? Esa experiencia como docente, como profesor, nos da también experiencias, ¿no? A la hora de, o vivencias que podemos reflejar en este texto de lo que hemos vivido, ¿no? Pero sobre todo ese contacto con la realidad de nuestros jóvenes a los que queremos motivar, ¿no? E incentivar en la lectura. Hay un ejemplo que muchas veces pongo
a lo mejor está mal que ponga siempre el mismo y que lo ponga yo, pero el Quijote te obligan a leerlo a una edad en la que Sí, sí. no tienes ni el contexto, ni los antecedentes, ni la experiencia lectora de otro tipo de... Muchas veces, Sí, aquí en sí, ¿no? Pero, sí. y con 11, 12 años, no solo es que no vayas a entender o a valorar el Quijote, es que se te va a atravesar. Totalmente. Luego, cuando Totalmente. con 40, 50 años alguien te dice, alguien de quien te fías te dice, dale una oportunidad al Quijote, es cuando te deslumbra. Sí, Curiosamente. posiblemente, es verdad. Yo creo que en todo esto hay una pedagogía, ¿no? Efectivamente. Es un símil que también uso mucho, pero es el símil de la comida, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, tienes a alguien cercano que quieres que coma, un peque, ¿no? Y dices, bueno, pues venga, es que esto no me gusta, no sé qué, pues una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces, al principio, pues igual va a querer comer solo con ketchup, o va a querer solo comer hamburguesas, o va a querer... Pero poco a poco hay que irle introduciendo en eso. Sí que es verdad que hemos pecado de grandes clásicos ponerles demasiado pronto, ¿no? Eso ha provocado pues un poco de que sean reacios a acercarse. Yo creo que también que existen clásicos, como se ve en este libro, que son muy accesibles y que nosotros también leíamos, los clásicos juveniles de toda la vida, ¿no? Y autores de siempre, Julio Verne o... La Isla del Tesoro, a mí me viene Claro, a la correcto, ¿no? cabeza También existe eso. claro, y que son la vía de entrada a cosas después más Eso es. complejas. Entonces sí, tiene que haber una pedagogía como con la comida, poco a poco, ¿no? Porque si no renunciamos y nos perderemos cantidad de historias tremendas, ¿no? Y que están en la base de nuestra cultura, porque al final también es lo que plantea este libro, ¿no? No solo leemos por ocio, y que yo creo, esto lo quiero subrayar muchísimo, porque es verdad que parece que vivimos en una sociedad en la que la lectura es consumo, es ocio, ¿no? Y por lo tanto está solo apta para ciertas personas que les gusta eso. No es verdad, no es verdad. Igual que recomendamos ejercicio a todo el mundo, y que haga gimnasia, porque es bueno para tu cuerpo, leer es bueno para todo el mundo y previene un montón de enfermedades en el futuro y previene un montón de problemas y sobre todo previene la ignorancia y nos ayuda a pensar por nosotros mismos, ¿no? Claro, pero es que eso es peligroso. Ya, ya. No sé si por eso hay una cierta mácula sobre la intelectualidad y de Puede hecho ser. desde Estados Unidos desde hace mucho tiempo hay ese dedo que señala despectivamente al pensador, al intelectual, a quien se esfuerza por adquirir conocimiento y quizás arrojar un poco de luz Claro, sobre este puede oscuro ser, mundo. pero fíjate, en esto también tenemos que tirar de los clásicos, porque mens sana in corpore sano. Es decir, ya no es solo por una cuestión de, no se trata de aquí de ser insurgentes contra nada, es porque tu mente y tu cuerpo tienen que ir a la vez, y lo mismo que cuidamos y vamos al gimnasio y hacemos deporte, yo creo que la mente las neuronas tienen que funcionar, ya no solo en el sentido crítico, sino también, pues como decía antes, para evitar enfermedades en el futuro, ¿no? Se está viendo que la lectura pone en funcionamiento el 90% del cerebro. Cosa que, por ejemplo, ver un vídeo o ver un reel, que estamos ahí perdiéndole el tiempo, pues a lo mejor solo pone un 10 o un 15%, ¿no? Entonces, esto son datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero no nos les cuentan o no nos No llegan. nos los cuentan. Por no el nos los camino se cuentan. dispersan y nos quedamos con otros datos Sí, más más superfluos. superfluos y sin embargo, no es, yo sí que, de verdad, Nacho, aprovecho la entrevista para subrayarlo y esa es mi pretensión con este libro, ¿no? La lectura no es solo un ocio. Yo puedo divertirme leyéndome, por supuesto que sí, pero la lectura es muchísimo más, ¿no? Y es recomendable para todo el mundo. No leo porque me gusta, leo porque es necesario. Es un enriquecimiento Total, que por total. cierto, Liber es literatura universal, son referentes clásicos de todo tipo, pero no sé si hace especial hincapié en la nuestra, en la de También, nuestro también. país. He recogido nuestra literatura española, pero dentro de lo que es lo más universal. Es decir, tenemos grandísimos en nuestra literatura que no son españoles, son universales. Y les leen en muchos países, a veces les leen con más gusto y con más fruición que en la propia España. Que eso nos pasa muy a menudo en este país, que echamos mucho lodo sobre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues ahí están, nuestros grandes de las letras son grandes de todo el mundo, sin duda. Oye, estaba pensando que nuestro presente en algún momento será el pasado y se tendrán esos referentes actuales también. ¿Quién podría ser de los actuales? Tengo que poner algún compromiso y este es Sí, el que tenía así en pues la mira, manga. fíjate Nacho, no me vas a pillar, porque creo que en esto de la literatura y en cualquier arte tiene que haber un periodo de decantación. Entonces se irá decantando. Realmente ya se llaman clásicos a partir de 40, 50 años, ¿no? Yo sí que creo que está habiendo en nuestro actual mundo literario, ¿no? Aquí en España, ya lo hemos hablado alguna vez, con más de 80.000 títulos al año que se publican, está habiendo un poco de inflación en este mundo, ¿no? Y como ocurre siempre cuando hay mucho, hay una depreciación. Se está depreciando el valor de la cultura.
Cada vez, yo creo que dentro de 40 o 50 años se van a poner en su sitio los que de verdad son imprescindibles, ¿eh? Y a lo mejor no tienen que ver con los más comerciales en este momento. Tiene que ver realmente con la calidad literaria. Hombre. Que eso, perdona Nacho, eso nos enseña la historia de la literatura, cómo autores que mueren pobres, mueren olvidados, luego resulta que a los 50, 60 años les redescubren la siguiente generación y son los que salen a la luz de la historia, ¿no? Una generación que a lo mejor estaba más preparada para eso que fue innovador Pues en su puede momento y ser. que nadie entendía o nadie veía y que luego llega alguien que sí que lo sabe ver e interpretar. Sí. Claro, estaba pensando que muchas veces en las listas de los más vendidos están youtubers, futbolistas, Pues sí. premios Planeta. Sí. Quiere decir que a lo mejor no son necesariamente, ¿no? Lo más popular no tiene por qué ser lo mejor. Hay un fenómeno que me llamaba mucho la atención, también relacionado y vinculado con el mundo de la literatura, aunque en este caso también yo creo que es de la mano del audiovisual, que es que hicieron una encuesta en Reino Unido y un altísimo porcentaje de gente daba por hecho que Sherlock Holmes había sido un personaje real. Claro ¿Hasta que qué sí. punto la literatura Sí. puede trascender más allá, decíamos, al audiovisual, al cine, a la televisión, y al final a lo social, ¿no? y a que la gente lo considera algo histórico? Alguien vaticinaba también que con el tiempo la mitología de Tolkien, conflictos mediante, quizás apocalipsis de por medio, pero alguien llegará y verá que esa es mitología equiparable a la griega, que en el fondo era su idea, ¿no? O a la escandinava. Claro, claro. Es muy interesante eso que dices, Nacho, porque y también lo recojo aquí en el libro, ¿no? Al final la reflexión es que los relatos, las palabras, siguen configurando el mundo. Y muchas veces decimos, con las palabras no se puede cambiar el mundo. Quien lo dice es porque quiere que no lo hagamos, porque de hecho el mundo lo mueven los relatos. Lo mueven, tú ves a lo largo de las culturas, ¿no? En Grecia había relatos que configuraban su mundo, en Roma también, en la Edad Media, en el Renacimiento. Ahora mismo está habiendo relatos y hay una lucha de relatos, lo estamos viendo todos los días, ¿no? en los medios de comunicación. Las palabras cambian el mundo y tener tu propia voz, leer lo que de verdad quieres leer y conocer los clásicos te ayuda a conocer mejor tu mundo y pues a no creerte cualquier relato. Que no es poco, que es Claro. de hecho muy importante. Así es, muchas gracias lo primero por haber venido, enhorabuena por estas conversaciones con Liber y esa presentación, recordamos el viernes en la librería Ateneo, A las este 7. viernes 21 a las 7 de la A las tarde, que 7, no habíamos dicho la hora, y que acompañará a Asier Nelia Bellisca Gutiérrez, filósofa... Sí, se nos ha olvidado. Filóloga clásica, que Sí. también tendrá que hacer una importante aportación teniendo en cuenta el recorrido literario que se hace. Sí, además es muy buena amiga, compañera también del instituto y de verdad va a ser una conversación muy amena. Yo invito a todo el mundo que vaya y sobre todo que lea este libro no porque sea de Asier o no sé qué, sino porque le va a dar muchas ideas y buenas lecturas para el verano.